Le tengo el remedio. Son las 8:07 de la mañana y a esta hora en Le Tengo el Remedio vamos a hablar sobre la importancia de la historia clínica para salvar vidas, y es por eso que nos acompaña el ingeniero Dorian Rayón Galvis, quien pues nos va a explicar definitivamente esta información, lo valiosa que puede resultar a la hora de someternos, por supuesto, a cualquier tratamiento médico, a ingresar por urgencias, lo vital que es tener esta información muy clara y a la mano. Bienvenido a este espacio, ingeniero. Hola, buenos días, un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Bueno, cuéntenos por qué es tan importante tener clara la historia clínica de un paciente a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a una emergencia. Bueno, es importante entender que los registros médicos, en este caso la historia clínica, es nuestra bitácora de la salud. Desde que nacemos tenemos una historia clínica en las diferentes entidades de salud, cosa que a lo largo de la vida hemos tenido cada vez que vamos al médico, cada vez que tenemos una dolencia, una enfermedad, pues nos van llevando el registro. Pero ¿qué sucede? Esa historia clínica, pues como venimos de tiempos anteriores, estaba consignada en papel, en archivos físicos, en carpetas, en los archivos de los hospitales y de las clínicas. Hoy día, a través de unas leyes que vienen generando el gobierno nacional, la historia clínica se volvió digital y además de eso se vuelve interoperable. Es decir, que la historia clínica puede intercambiar datos entre las diferentes entidades de salud. Con ello, pues podemos salvar vidas. ¿Por qué? Porque podemos tener una información mucho más clara del paciente que se va a atender y podemos tomar mejores decisiones, en este caso los profesionales de la salud. Ingeniero, de pronto el nombre lo dice, historia clínica, pero expliquémosle un poquito a la gente qué datos tienen esta historia clínica. Es decir, por ejemplo, usted le dio gripa, cuántos días le duró, qué le mandaron, qué no le mandaron, resulta que usted tiene o tuvo asma o se cayó y se partió una parte de la pierna, no sé, ¿qué viene en la historia clínica? ¿Qué es? Listo, es muy importante exactamente la pregunta. ¿Por qué? Porque la historia clínica es el conjunto de todos los datos que hemos tenido durante la vida en cuestión de salud. Los más importantes, por ejemplo, son las alergias. Entonces todos tenemos alergias a algún medicamento, a alguna patología. Y si un médico sabe que tengo, por ejemplo, una alergia a los AINES, pues no me va a aplicar cuando llegue a una consulta médica o de pronto a una urgencia algún medicamento que me agrave la situación en lugar de curármela. Entonces, si esa información está consignada clara, no solamente las alergias, todos los antecedentes familiares que tienen que ver con mi salud, los antecedentes personales que tienen que ver con todo el estado de mi salud durante mi vida, y hay otros antecedentes que se llaman los quirúrgicos, que si he tenido alguna operación, si he tenido alguna complicación, si me han hecho algún tipo de anestesia. Entonces todo eso va quedando guardado y va quedando registrado en la historia clínica, además de las dolencias, como decía, cuando tengo una gripa, cuando tuve de pronto una caída, una partida de brazo, qué tratamiento tuve, porque toda esa información pues nos va quedando en el registro de la vida y es importante para que los profesionales de la salud tomen decisiones acertadas cuando nos atienden en los diferentes ámbitos, ya sea en una consulta de medicina general, especialista o en una clínica. Uno se imaginaría que independientemente del centro de salud que lo atiende, pues que hay unos datos arriba sobre lo que le ha pasado a uno en la vida en términos médicos. Pero en algunos casos pues no, llegamos a un hospital y ahí no saben, no tienen un antecedente de nosotros. ¿Cómo las personas tienen ese derecho de descargar esa historia clínica? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo sabe uno dónde están sus datos para mantenerse actualizado y mantener actualizados a los servidores de la salud? Sí, mira, qué buena pregunta. Pues fíjate que los datos de las historias clínicas son nuestras como pacientes, ¿sí? Es un derecho fundamental de la Constitución colombiana. ¿Sí? Entonces, en temas de salud, nosotros somos los dueños de la información de la historia clínica. Y los que nos atienden, es decir, las clínicas, hospitales, centros médicos, consultorios, odontología, etcétera, etcétera, son los que nos custodian esa información. Pero ¿qué está pasando en estos momentos de, llamémoslo así, de inteligencia artificial y de toda la tecnología que estamos teniendo actualmente? Y es que la información estaba en silos o, digamos, independiente en cada lugar. Entonces yo llegaba a que me atendieran por una gripa y me volvían y me preguntaban edad, género, fecha de nacimiento, dónde vivo, cuáles son mis padres, bueno, todos los antecedentes, las alergias, toda esa cuestión. Y luego de pronto sufría un accidente y llegaba a la clínica y volvían y me preguntaban la misma información. Sí. Hoy día existe algo que se llama la interoperabilidad de la historia clínica y esa palabra tan compleja realmente es el intercambio de esos datos de manera segura entre las diferentes instituciones de salud. ¿Eso qué quiere decir?
que yo como paciente ya no tengo que preocuparme por llevar un folder con los datos médicos como normalmente se hacía, una carpetica o un sobre de Manila, sino que las mismas instituciones médicas pueden comunicarse, intercambiar la información y tener esa información que ya está. Entonces, cada vez es más cercano ese momento que yo llego, doy mi documento de identidad, me identifican y el doctor o el cirujano o la enfermera va a ver todos mis datos y pues va a poder ver la información mucho más acertada. Pero y cuando uno cambia de EPS, porque no sé si ahorita, ya usted me va a confirmar, dice, no, pero es que usted antes tenía no sé qué, entonces ya no puede entrar a esta EPS, o este plan de medicina prepagada o algún auxilio. No, es que usted se dañó el pie hace 15 años y ahora no va a venir a cobrarle a esta EPS que el tratamiento del dedo. Ahí también puede ser como un contra o todo es a favor de los pacientes. Todo es a favor eso ya no aplica. No, todo es a favor de nosotros como pacientes. Claro. De nosotros, no solamente nosotros, sino nuestros familiares, nuestros padres, los que tengan los hijos, sí, todo el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el sistema de salud colombiano, de una u otra forma, el sistema de aseguramiento es muy eficiente en eso que tú acabas de mencionar. Y pues al final del día el Estado es el que corre con los gastos de nosotros como receptores del sistema de salud. Aquí lo que tenemos que buscar, o lo que buscan, por ejemplo, el tema de la historia clínica, de que los datos se intercambien y sean interoperables, es que esa información viaje de manera segura y todas las instituciones puedan tener esa información, porque no es lo mismo que un médico lo vaya a atender a uno, no sé, hace 10 años yo tuve una operación y tuve una anestesia y de pronto tuve una reacción a esa anestesia y voy a volver a tener otra operación, voy al quirófano y si el médico no lo sabe, pues puedo correr un riesgo contra mi vida, que es lo que hablamos acá. ¿Cuál es esa recomendación final que le entregamos a todas las personas que pues ahora esta es una nueva preocupación, ¿no? Tener esos datos a la mano porque pues puede que lleguemos a un centro asistencial y allí no sepan nada de nuestro pasado médico? Recomendaciones. Bueno, la recomendación es que primero nosotros como compañías de software en BioFile buscamos que los datos estén asegurados con todos los protocolos de ciberseguridad, todos los estándares internacionales. Y lo que deben buscar, por ejemplo, la recomendación de un paciente es que cuando vaya a su institución de salud pregunte cómo están manejando sus datos, cómo están manejando la protección de sus datos, la ley 1581, bueno, todo lo que sabemos de protección de datos personales, cómo esa empresa donde esa EPS o esa clínica o ese consultorio maneja mi información. Porque pues a veces damos por sentado que es de manera segura, pero lo que tú dices es muy cierto. Nosotros también debemos preocuparnos por dónde está mi información y a dónde está viajando. Entonces nosotros como pacientes tenemos pues el deber de preguntar y el derecho de exigir. Muy bien, ingeniero Dorian Rayón, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Dorian Rayón Galvis, ingeniero de sistemas. Muy importante esto del tema de la historia clínica a la hora de asistir a cada uno de estos nuevos especialistas que nos atiendan. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, buen día, gracias por el espacio.